Maranata Segovia. Que también va enlazado con el libro de Esdras. Entonces, como es muy largo, pues lo hemos dividido en partes y hoy tocaría la tercera parte de este estudio. En la primera hemos visto la necesidad y la urgencia de reparar aquello que ha sido destruido por el enemigo. Y hemos visto que esto se hace o requiere esfuerzo, fe y comunidad. En la segunda parte, que fue la semana pasada, hemos visto o hemos descubierto juntamente que este muro tenía puertas y que cada puerta tiene un nombre específico y que se corresponden con áreas espirituales en nuestra vida. Y a mí me ha parecido muy interesante, lo tengo muy presente todo el estudio, pero si quieres vamos a repasarlo un poco para refrescar nuestra memoria. ¿Qué os parece? Son 12 puertas y cada puerta, cada una de ellas por sí sola puede ser una prédica de 1 hora tranquilamente. Y aquí os estoy dando en 2 horas, digamos en 2 horas os estoy dando las 12 puertas muy superficialmente, pero podéis profundizar en casa más sobre estas puertas, son muy interesantes. La primera era la puerta de las ovejas, que simbolizaba la restauración de la relación del pueblo con Dios dentro del templo y en comunidad. Y hablábamos que esa puerta es por donde entraban los animales que iban a ser sacrificados dentro del templo y se relacionaba con la vida sacrificial y de adoración del ser humano o del cristiano. La segunda puerta era la puerta del pescado y era la puerta que daba hacia el mercado para que entre por ahí la alimentación dentro de la ciudad y así ser repartida o vendida a la población. ¿Qué significa eso para nuestra vida? ¿Qué aplicación espiritual tiene? Que representa la multiplicación de la obra y la misión de alcanzar a otros con el evangelio. Es la obra misionera que cada uno de nosotros tenemos, de ir y pescar almas para el Señor. La tercera puerta es la puerta vieja, era la más vieja de todas y esa representaba en que en estos tiempos el pueblo de Dios tiene que volver a las sendas antiguas, tiene que buscar la esencia de lo que nos han enseñado los que iban antes de nosotros, los que han descubierto las revelaciones, los que han tenido una intimidad profunda con el Señor, la doctrina de los apóstoles sobre la cual se fundamentó luego la iglesia. Esa puerta nos invita a restaurar áreas descuidadas de nuestra vida. Y yo sé que todos tenemos áreas descuidadas de nuestra vida. La cuarta era la puerta del valle. ¿Alguien se acuerda de qué significaba? La humildad. Que tenemos que mantenernos humildes, que la vida cristiana no es solo montañas y conquistas, sino que Dios sigue siendo Dios incluso en el valle de la sombra y de la muerte. Que el Señor sigue teniendo el control y el gobierno en cada momento de nuestra vida. Así que hay que mantenerse humildes en cada situación, teniendo siempre presente al Señor en nuestras vidas. La quinta era la puerta del muladar, era la puerta del basurero, que significaba que teníamos que hacer limpieza, teníamos que arrepentirnos y santificar nuestra vida, abrir paso para sacar fuera de nuestro corazón todo el pecado, el orgullo, la amargura, la contaminación, la prepotencia, la justicia propia, incluso aquello que pensamos o creemos ser justo, pero no corresponde con la palabra. Esa vanagloria del conocimiento de la palabra, si os acordáis que os dije que leer la palabra y tener mucho conocimiento siempre es bueno. No es bueno cuando eso produce orgullo en el corazón.
de que sale la gente y se jacta de que sabe mucho de la palabra, ha leído no sé cuántas veces la Biblia, pero luego la vida de la persona no se corresponde con la enseñanza. La sexta era la puerta de la fuente, y hemos mencionado el versículo de Jeremías que decía: 2 males ha hecho mi pueblo delante de mí, me abandonaron a mí, que soy fuente de vida, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y era edificar esta puerta, significaba reedificar otra vez o volver nuestra relación con el Señor como al principio, y que nuestra vida dependa total y absolutamente de Él. ¿Os acordáis que estas aguas a donde se tenía acceso únicamente por esta puerta eran de uso sagrado, verdad? Eran para usarse dentro del templo. Y decíamos, bueno, la siguiente, os di una pista, la siguiente puerta es la que vamos a ver ahora, es la puerta de las aguas. Y decíamos, bueno, aquí tenemos 2 puertas que dan acceso a aguas, y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre esas 2 puertas. ¿Qué te parece si oras por mí por 30 segundos? Porque no me quiero estresar. Gracias, Padre. Te amamos, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre eterno. Te damos gloria. Háblanos y llénanos, Señor, en esta tarde. Entregamos toda nuestra atención a ti. Todo nuestro corazón y toda nuestra mente quiere perseverar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Las 3 prédicas se están grabando. Cuando terminemos, si Dios quiere, terminamos hoy, van a estar publicadas a lo mejor el fin de semana en un paquete, y se van a colgar en YouTube, donde podemos repasar de nuevo estas enseñanzas. Punto número 7, la puerta de las aguas. Nehemías 3:26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Os dije que voy a poner versos de referencia de la Biblia que nos expliquen un poco mejor estos versos. En Nehemías 8, del 1 al 3, dice la palabra: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Cómo se juntaron? En unidad, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, en el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban como atentos al libro de la ley. Era una plaza donde todo el pueblo se reunía para escuchar la palabra, y justamente esa puerta de las aguas que se llama daba a esa plaza donde la gente se reunía. Otro verso que te quiero leer, que ya verás cómo lo vamos a relacionar, está en Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado como lavamiento del agua por la palabra. Es decir, la palabra es agua de lavamiento para nosotros. Cristo lava y purifica su iglesia con agua, que es la palabra de Dios. A donde llegué, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que quita nuestras manchas?
Las manchas espirituales en nuestra vida y en nuestro testimonio, aunque sean pasadas, se quitan con la palabra. Porque cada uno examina su vida según la palabra. Leemos la palabra, examinamos nuestra vida, ponemos atención, prestamos atención a lo que la palabra indica que cómo tiene que ser nuestra vida y acomodamos nuestra vida a la palabra del Señor. Mira, esta puerta no estaba conectada con aguas del templo. Esa puerta conectaba con aguas de uso común. Conectaba con cisternas, con canales que pasaban por la ciudad. Era para abastecer la necesidad de agua del pueblo, o sea, de todas las personas. A diferencia de la puerta de la fuente, que daba acceso directo a la fuente de aguas que eran de uso sagrado dentro del templo, esta puerta daba acceso a aguas comunes para el uso por parte de la población. ¿Os acordáis que las aguas que se usaban para el templo se recogían del estanque de Siloé? ¿Alguien relaciona Siloé con algún milagro del Nuevo Testamento? El ciego, Jesús va, se encuentra un ciego, escupe en la tierra, hace un barro, lo coge, le coloca en los ojos y le dice: ve y lávate con aguas puras. Ve y lávate con aquellas aguas que son de uso sagrado y verás. Es decir, las aguas nos abren la vista espiritual. Cuanto más lees la palabra, cuanto más te dejas enseñar por la palabra, más vista espiritual clara tienes. Su importancia, ¿en qué radica? Que ahí se reunía todo el pueblo para escuchar la ley, la palabra de Dios. La puerta de las aguas tenía una característica interesante. ¿Sabes cuál es? Era pública y era comunitaria. Era pública y era comunitaria. Dice que mujeres, hombres, niños, todo aquel que podía entender, todo aquel que tenía entendimiento se reunía en esta plaza para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es su aplicación espiritual para nuestra vida? En nuestra vida, la palabra de Dios es el agua que limpia. La palabra de Dios es el agua que nos enseña y transforma de forma personal, pero también en comunidad. Es muy importante. Y ahora veremos por qué es tan importante. Representa la palabra de Dios que todos pueden y deben recibir diariamente, no semanalmente. Diariamente necesitamos ser lavados por la palabra de Dios, como el agua común que sostiene la vida. Por eso se relaciona con el agua. Todas las funciones vitales se llevan a cabo en nuestro organismo en un medio acuoso, en agua, todo. El agua es necesaria para la vida, pero la palabra es necesaria para la vida espiritual. Y hoy la palabra no es exclusiva de pastores o maestros como en algunas religiones. Sabéis que en algunas religiones solamente los líderes tienen acceso a la palabra, sea el Corán, sea sus otros libros religiosos que no me los sé, pero solamente el líder espiritual puede leer y a partir de ahí explicar la palabra al pueblo. Sin embargo, a nosotros, nuestro Dios es tan bueno, es tan generoso que nos da acceso a cada uno de nosotros a la palabra de Dios. Es más, dice: escudriñad. Hay que escudriñar la palabra. Hay que buscar dentro de la palabra su aplicación espiritual para mi vida. La palabra de Dios debe ser leída, compartida y obedecida por toda la comunidad. No solamente leerla, no solamente conocerla, no solamente escucharla, sino obedecerla para que pueda hacer una limpieza profunda en nuestras vidas. Profundizar en la palabra juntos. ¿Por qué tenemos que profundizar en la palabra juntos? Seguramente te preguntas: ¿y por qué? Si yo lo puedo hacer solo o sola desde mi casa, yo puedo ser mi propio maestro, así por decirlo, ¿no? Desde mi casa, y yo tengo que leer la palabra. Yo no te lo discuto.
Tú tienes que leer la palabra individualmente en tu casa, pero profundizar en la palabra juntos como iglesia trae una cosecha espiritual más rica y más abundante. Cuando uno lee la palabra en su casa solito, es una semilla, pero se queda pequeña. Se queda pequeña. Sin embargo, cuando estamos en comunión, todo límite tiene que caer. Cuando estamos aprendiendo la palabra en comunión o en comunidad, todos los límites y las barreras que nos ciegan el entendimiento se tienen que quitar. Cuando nos reunimos como comunidad en torno a la palabra, cuando nos reunimos a las puertas del agua, la semilla se tiene que multiplicar. Y unos aportan conocimiento, otros aportan experiencias, otros aportan testimonio, y así es como nos alimentamos cada uno de nosotros y crecemos en abundancia. Mis amados, siempre se ha tratado de cuerpo. Siempre se ha tratado de cuerpo. El cuerpo entero de Cristo se alimenta y crece sano cuando estamos juntos aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Siguiente punto, que es el 8, la puerta de los caballos. Nehemías 3:28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. No sé si tú pillas el detalle aquí. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Importante observación. Eran los sacerdotes quienes repararon esta puerta, lo que significa que hace falta un entrenamiento para esta puerta. Y ahora veremos por qué. Yo sé que la Biblia dice que todos nosotros, el Señor nos redimió y nos hizo reyes y sacerdotes para su reino. Pero el mundo espiritual reconoce la autoridad legal puesta. Y ahora veremos por qué. Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. La puerta de los caballos en Jerusalén era la entrada o la salida de los caballos y de los ejércitos hacia la batalla. Esa puerta en nuestra vida espiritual representa que cada cristiano va a enfrentar alguna batalla espiritual o guerra espiritual, como lo llamamos, alguna vez en su vida. Y a veces se repite y se repite, y cuando hayas vencido una área, ahora vienen demonios de mayor rango y te dan otra guerra espiritual más fuerte. En tiempos bíblicos, los caballos y jinetes representaban la fuerza militar. No eran tanques como ahora, no eran los barcos como hay ahora, eran los caballos con los que se salía a la guerra. Y prepararse para la batalla, ¿sabes lo que incluye? Ser entrenado, ser equipado, tener una estrategia humana, de ahí que los sacerdotes repararon, pero la victoria final siempre dependía de Dios. ¿Por qué necesitamos ser entrenados por un sacerdote? Este es un tema muy serio y yo sé que tenemos que ser instruidos, pero te encargo esta tarea a ti, porque es lo tuyo, sé que es tu área. Necesitamos ser instruidos. No podemos ir a una batalla sin armas. No podemos salir a una batalla o una guerra espiritual estando heridos o estando en un mal estado físico, emocional o sentimental, o como quieras llamarlo. Por eso es que necesitamos tener sacerdotes sobre nosotros, quienes nos pueden entrenar, nos pueden equipar y nos pueden dar una estrategia humana. Y yo sé que siempre nos tenemos que preparar, pero nunca olvidar que la victoria final siempre va a depender de Dios. Siempre va a depender de Dios. Pero no dice el Señor, quédate y yo lo voy a hacer por ti. Dice, tú entrénate,
Tú sométete a un sacerdote, déjate enseñar, aprende las áreas débiles que tienes en tu vida, mira dónde el enemigo te ataca más, déjate enseñar y entonces tu victoria vendrá de mí. Pero no podemos estar quietos sabiendo que hay un enemigo que está luchando contra nosotros todos los días de nuestra vida. Yo no sé cuántas veces se te presenta a ti al día. A lo mejor en un día eres librado de accidente 2 veces, como me pasa a mí últimamente. Y yo sé que hay algo ahí desatado contra mí. Hay algo. Y son los ángeles de Dios que nos rodean, porque ahora no salimos con caballos, pero son los ángeles de Dios que nos rodean y nos libran de una muerte segura. Entonces es un tema muy amplio, muy profundo y muy delicado que necesita más tiempo para ser explicado. Hoy en día estamos siendo entrenados para la guerra espiritual por pastores y por líderes a quienes se le ha delegado una autoridad para eso. Y cada creyente enfrenta batallas espirituales individuales, sean tentaciones, sean pruebas, sean dudas, sean ataques de diferente tipo por parte del enemigo, pero siempre estamos en una guerra espiritual. A veces es solamente en la mente, en nuestro pensamiento, pero no quiere decir que es menos violenta, porque es la peor batalla. En Efesios 6, 11 y 17, así como un soldado se equipa, no te lo voy a leer, solo te lo voy a mencionar. Así como un soldado se equipa con armas y caballo, nosotros debemos usar la armadura de Dios. ¿Cuántos saben que nuestra batalla o nuestra guerra no es contra carne y sangre? Nosotros estamos luchando contra huestes y potestades celestiales. Entonces, así como dicta este capítulo, te lo lees en casa para no perder más tiempo, nosotros tenemos que estar ceñidos con el cinturón de la verdad. Tenemos que tener puesta la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz. Tenemos que coger el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y proteger nuestros pensamientos. Tenemos que coger la espada del Espíritu, que es la palabra, la que apaga realmente todo aquello que se lanza contra nuestra vida. Y ¿sabes qué? Al final, pero no porque sea menos importante, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Esta puerta tiene que ser reedificada en nuestras vidas. Si hasta ahora la estabas ignorando, hoy te quiero llamar la atención. Hay una guerra que se ha declarado contra ti y contra tu familia. Y la batalla no solo es personal, sino también comunitaria. Como iglesia pasamos por batallas así. Como una familia espiritual, como comunidad de creyentes, nosotros pasamos por guerras espirituales. ¿Cómo? Cuando nos quieren cerrar el lugar, cuando nos quieren dividir la iglesia, cuando levantan un falso testimonio contra nosotros como iglesia, cuando lanzan palabras de maldición contra la iglesia. Esto es una guerra espiritual. Y hay un diablo detrás de todas estas cosas. Amén. Así que queda pendiente este punto. Prepararse juntos implica orar unidos, exhortarse y animarse en la palabra y velar unos por otros. Así podemos protegernos cada uno, los unos a los otros. Siempre la palabra menciona los unos y los otros, porque es en comunidad como vencemos. Amén. La puerta oriental, punto 9. La puerta oriental, Nehemías 3, 29. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Y vamos rapidito a Ezequiel 43, 1 y 2. Es una visión que Ezequiel ve. El Señor se lo muestra y dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente.
Y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Ezequiel 44, 1 y 2. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. ¿Cómo estaba? Cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. La puerta oriental, también llamada la puerta dorada, algunos la llaman la puerta de la misericordia, daba directamente al monte de los olivos. ¿Alguien se acuerda dónde oraba Jesús? En el monte de los olivos. Era justamente enfrente de esta puerta que en aquel tiempo no estaba cerrada. En los tiempos de Jesús no estaba cerrada. Préstame atención, aquí hay algo muy interesante. La llamaban dorada porque cuando salía el sol la iluminaba de tal modo que la puerta parecía hecha de oro. Era hermosa. Y según la profecía, vemos que justamente es ahí donde el Mesías va a poner sus pies, en este monte de los olivos, enfrente de esta puerta. Es ahí donde Él va a descender y sus pies van a pisar este monte. Y justamente por esta puerta el Mesías va a entrar para gobernar. ¿Sabes que parcialmente esta profecía se ha cumplido? Cuando Jesús hace su entrada triunfal a la ciudad, a Jerusalén, Él entra por esta puerta montado en un asno. ¿Por qué crees que se escandalizaron tanto? Porque no lo recibían como Mesías. Porque únicamente por esta puerta y montado en un asno entraba aquella persona sobre la cual estaba la profecía, y el Mesías y tu rey, oh Sión, entrará por estas puertas humilde, montado sobre un asno. Entonces va Jesús, revoluciona todo y entra por esta puerta y parcialmente cumple la profecía, dándoles un adelanto de quién era Él. Se terminará de cumplir esa profecía totalmente en la segunda venida de Cristo. Cristo es un judío y Cristo volverá a su tierra. ¿Por qué crees que hay tanto antisemitismo? ¿Por qué hay tanta guerra, tanto odio contra Israel? Porque el mundo no quiere que el Mesías vuelva a reinar en la tierra. Esta puerta es una puerta profética que está relacionada directamente con el regreso de Jesús. Directamente con el regreso de Jesús. Y actualmente permanece cerrada. Feray, ¿tienes la imagen? Actualmente esta puerta está así, está condenada, está sellada. Esas dos como arcos que vemos ahí eran una apertura, y por ahí entró Jesús. Pero después esta puerta se cerró. Acordaos que esa era la profecía que hemos leído en la visión de Ezequiel, donde el Señor dice: esta puerta permanecerá cerrada porque Dios mismo entró por ella. Te preguntas, ¿cuándo Dios entró por esta puerta? Recuerda, es una visión, y para el Señor el tiempo es ahora. Para el Señor no hay tiempo pasado ni tiempo futuro. Para el Señor el tiempo es ahora. El Señor muestra el final desde el principio. En una visión el Señor le muestra a Ezequiel que Dios mismo entra por esta puerta y se cumple en Jesús. Permanecerá cerrada porque Dios mismo entró por ella. La puerta permanece cerrada hoy, esperando la segunda venida de Cristo, donde entrará plenamente en poder y gloria. Sabes que históricamente cuando conquistaron la ciudad, el Imperio Otomano, que era muy grande, llegó a conquistar a Jerusalén, y el mismo Suleimán, el sultán creo que era,
Sultán Suleimán el Magnífico cerró esa puerta físicamente en el siglo XVI al reconstruir las murallas, manteniéndola cerrada desde el año 1541 hasta hoy. Hasta hoy. Y es muy interesante pensar en esto, porque tú dices, los árabes conocen la historia bíblica. Los árabes saben de Jesús, aunque no lo reconozcan como Dios. Pero por el temor que tienen en el corazón, como ellos saben la profecía de que el Mesías tiene que entrar por estas puertas, las cierran para asegurarse de que ningún Mesías puede entrar a reinar en Jerusalén. Es más, fuera de esto, alrededor hay un cementerio. ¿Por qué hay un cementerio justo delante de esta puerta? Porque según las leyes judaicas, un sacerdote, porque Jesús vendrá como un sacerdote, no puede tocar nada inmundo. No puede acercarse a un sepulcro. No puede tocar a los muertos. Entonces el mundo se aseguró con sus recursos humanos de cerrar esa puerta para impedir la entrada de Jesús para gobernar en esta tierra. ¿Cuántos saben que ninguna acción humana puede frustrar el cumplimiento de la profecía de la segunda venida de Cristo? Por mucho que cierren, por muchas tumbas que pongan ahí, que hagan lo que quieran hacer, cuando el Mesías diga ahora es el tiempo, Él va a regresar, Él va a romper estas puertas y Él va a entrar a reinar y a gobernar. Y todos los pueblos, todos nosotros de todas las naciones vamos a tener que subir una vez al año para adorar al Rey de Reyes ahí. Y esta puerta está relacionada con que la iglesia de hoy tiene que estar atenta a los días finales. La puerta cerrada nos recuerda que debemos de vigilar y preparar nuestro corazón. Cristo nos dejó señales muy claras previas a su regreso, que están en Mateo 24. Hay que leer las señales, pero hay que reconocerlas también, porque para nada nos sirve sabernos el Mateo 24 de memoria cuando no vemos o no tenemos vista espiritual o visión espiritual para ver que las señales se están cumpliendo. ¿Cómo está nuestra escatología hoy? ¿Nos interesan los tiempos finales? ¿Nos interesa el regreso de Jesús? Pablo dijo que hay una corona guardada para Él y para todos aquellos que aman la venida de Cristo. ¿Amas la venida de Cristo? ¿Te apasionas cuando escuchas del regreso de Jesús? ¿Quieres que ya tengamos el cielo nuevo y la tierra nueva para disfrutarlas? Donde no hay contaminación, donde ya no hay nada que nos oprima, donde ya no hay lágrimas, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay enfermedades. Nos tiene que apasionar. ¿Escudriñamos la Biblia en profundidad para conocer los tiempos bíblicos o nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina? Mis amados, la iglesia tiene que entrenarse en reconocer los últimos tiempos, en reconocer las señales, en saber dónde va a regresar Jesús, dónde van a pisar sus pies, cuáles son las señales que son más prácticas o más ¿cómo decirlo?, más cercas de su venida. Nos tenemos que entrenar. Como el enemigo sabe que el miedo controla los corazones de las personas, cuando uno se convierte al cristianismo, lo primero que suelen decir, o antes nos decían a nosotros: no te leas el Apocalipsis, no lo leas, porque es un lío, no lo vas a entender y te va a asustar. El enemigo sabe que el corazón humano es controlado por el miedo. Entonces, ¿qué hizo? Formó la idea de que Apocalipsis no es necesario para nuestra vida, no es necesario leerlo, no es necesario conocerlo, no es necesario escudriñar, porque lo único que va a traer a nuestra vida es temor. Pero en Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee y guarda las profecías de este libro.
de este libro en concreto, del libro de Apocalipsis. Mis amados, no tengamos miedo. Yo lo primero que hice fue irme a Apocalipsis cuando me convertí. No lo entendía, parcialmente lo entiendo ahora, no lo entiendo todo, pero yo lo sigo leyendo, porque sé que es bienaventurado aquel que lee y guarda las profecías de este libro. ¿Estamos preparando nuestro corazón para que se encuentre con el Rey de Reyes? ¿Cuántos se recuerdan de la palabra en Apocalipsis 3:20, donde Jesús está a la puerta y dice: yo estoy a la puerta y llamo? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cerraré con él y él conmigo. Qué curiosidad que la puerta oriental está cerrada. Qué curioso que Jesús se quedó afuera de las puertas, pero ninguna estrategia humana puede impedir su regreso y su entrada. Las circunstancias, la vida, la religión, diferentes obstáculos pueden cerrar la puerta a Jesús, pero nadie puede detener su plan de salvación en nuestras vidas. Él no se cansa de llamar a la puerta de nuestro corazón. Él no se cansa de esperar a que se le abra para que Él pueda entrar y establecer su gobierno en nuestras vidas. Le pueden cerrar estas puertas, pero no le pueden cerrar nuestro corazón. Amén. A mí, yo me podría quedar aquí toda la noche. A mí me apasiona este tema. Pero bueno, salto. Punto número 10, puerta del juicio. Nehemías 3:31. Después de él restauró Malaquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En tiempos bíblicos, la puerta del juicio era donde se ejercía la justicia y se tomaban decisiones legales en comunidad. Dentro de esta ciudad había una plaza que daba a esta, o la puerta daba a esta plaza. Ahí se sentaban, se reunían los jueces, se reunían los ancianos y escuchaban cada caso que se les presentaba. Entonces emitían sentencias, administraban la ley de Dios según la ley de Moisés. Era un lugar de decisión, era un lugar de orden, era un lugar de autoridad. Era un lugar donde se vinculaba la justicia humana con la justicia divina. ¿Cómo tenemos que juzgar nosotros hoy en día las cosas? Si dice el Señor que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia delante de Él, os lo mencioné la semana pasada también. Entonces nuestra justicia tiene que ser la justicia de Dios. No podemos emitir un juicio según nuestro punto de vista, según lo que me parezca, según lo que a mí me gusta, según lo que yo creo conveniente o correcto. Nuestra justicia tiene que ser la misma justicia del Señor. ¿Qué significado espiritual tiene? Simboliza la justicia divina, la responsabilidad de vivir rectamente ante Dios. Cada área de nuestra vida tiene que entrar en orden. Cada área en nuestra vida tiene que responder al llamado del orden y disciplina que nos hace la palabra de Dios. Y sabes, en el Sermón del Monte, Jesús enseña que buscar la justicia es un principio central para la vida cristiana. Ahí es donde Jesús nos enseña cómo vivir en justicia. Tiene que ser diariamente buscando rectitud, buscando la humildad y buscando la obediencia a Dios. Tenemos que vivir buscando la justicia de Dios en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Vivir el Sermón del Monte es vivir la constitución del reino de Dios. Hace tiempo yo os prediqué una prédica que la titulé El Sermón del Monte. Si todavía no sabes cómo aplicarlo a tu vida,
no has escuchado esta prédica o ya no te acuerdas de ella, te recomiendo que vuelvas a escucharla, porque ahí la desarrollo punto por punto, las bienaventuranzas, que son 8, y te explico cómo aplicarlas a nuestra vida. El cristiano de día de hoy tiene que cumplir el sermón del monte. Nosotros vamos a ser juzgados, no para ser llevados al paraíso o al infierno, sino vamos a ser juzgados según si hemos vivido el sermón del monte o no, porque salvos ya somos. Eso lo hemos dejado claro, ¿verdad? Salvos ya somos porque es por fe la salvación, pero luego nuestras acciones van a ser juzgadas y se va a tomar como referencia el sermón del monte. La justicia de Dios es darle al otro lo que el cielo quiere darle, no lo que merece. ¿Qué crees que el cielo nos quiere dar? Su amor y su perdón. El cielo quiere brindar misericordia. Por eso es que ninguno de nosotros merecíamos el perdón y la redención, y por eso el cielo nos dio lo que necesitábamos, no lo que merecíamos. ¿Sabes lo que merecíamos nosotros? Condenación. Nosotros no merecíamos ser perdonados. Nosotros no merecíamos el reino de Dios. Nosotros no merecíamos la vida eterna. Pero aún así, el Señor no nos dio lo que merecíamos. El Señor nos dio lo que necesitábamos, que era perdón y redención. En Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed para que se haga lo justo. Hambre y sed para que mi vida sea justa y recta delante de Dios. Vivir conscientes que todas nuestras obras serán llevadas al juicio en el día final. ¿Qué va a ser llevado al juicio? No nuestra alma, nuestras obras, nuestras acciones van a ser llevadas al juicio en el día final. Amén. La puerta de Efraín, punto número 11. Nehemías 8:16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Esa puerta estaba ubicada en la muralla norte de Jerusalén, como si fuera el punto más alto de Segovia, que sería, si no me equivoco, la Plaza Mayor. Estaba ubicada en lo más alto, en la parte norte, cerca de la zona donde se encontraba la tribu de Efraín, al norte del monte Sión. ¿Cuál es su significado espiritual de esta puerta de Efraín para nosotros? Lo que significa Efraín es doblemente fructífero o fruto duplicado. Espiritualmente, la puerta de Efraín puede simbolizar la bendición y la prosperidad, tanto económica como espiritual, que provienen de una vida dedicada a Dios. ¿De dónde provienen? De una vida que se ha dedicado completamente a Dios. De ahí es que viene nuestra provisión, tanto económica como espiritual. Representa la fructificación espiritual que resulta de una relación cercana y obediente con el Señor. ¿Cuándo nosotros producimos más? Cuando nos acercamos al Señor, cuando vivimos en su presencia. Mira, nosotros somos aquello que consumimos, aquello que contemplamos. Eso es lo que somos. Nosotros reflejamos la gloria de Dios, la presencia de Dios o la ausencia de Dios también. Entonces, cuanto más cerca estamos al Señor, más fructíferos vamos a ser en todo aspecto. En todo aspecto. Nos recuerda que debemos proteger nuestra vida espiritual de todo lo que puede impedir la fructificación de nuestra fe. ¿Sabes que Dios premia la fidelidad y la integridad?
Dios lo apremia. Y esto se refleja tanto en la vida espiritual como en la material. Mira, Jesús dijo en Juan 15:8 que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así podéis ser mis discípulos. Está en Juan 15:18, si no me equivoco, que el Señor está siendo glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. Si alguien te dijo que para ser un buen cristiano íntegro tienes que permanecer en pobreza, te ha mentido muy mal. Yo estos días, creo que le comenté a Fuen, estos días estaba viendo un video, pero así pasaba, ¿no? Y me detuve en uno que no conozco la persona ni nada, pero y eran segundos lo que me apareció. Y el hombre, que era un profeta, decía así: ¿sabes qué es muy peligroso para el Señor? ¿Quién es muy peligroso para el Señor? Y le pregunta el otro hombre: ¿qué es? Un hombre ungido o una mujer ungida con el bolsillo lleno. Cuando tú tienes la unción ya delegada, la unción derramada en tu vida, pero aparte tienes el bolsillo lleno, no hay quien te detenga en el reino de los cielos. No hay quien te ponga un estorbo para que no avances en el reino. Tú, porque vemos que la tierra se mueve con dinero, ¿verdad? Es un tema complicado de hablar, pero el mundo se mueve con dinero. ¿O acaso tú no compras para comer? ¿No compras ropa? ¿No pagas alquiler? No pagamos alquiler aquí, no pagamos la luz, el internet, las facturas, todas las que nos vienen aquí. Así es el mundo del reino también, se mueve con dinero. Porque si nosotros no lo tenemos, ya podemos tener mucha unción y estar en un parque y no poder ejercer la unción tranquilamente. Porque te van a parar, porque te van a estorbar, porque te van a atacar. Entonces, si tú eres un ungido con el bolsillo lleno, nadie te detiene. No tengas miedo de pedirle al Señor la provisión. Estás en lo correcto cuando la pides. No tengas miedo. Es como si vas a tu padre y le dices: ¿me vas a ayudar o sigo así pobre? Un padre nunca te va a dejar pobre. Nunca te va a dejar sin provisión. Cuando notas escasez material o espiritual, examina tu vida de obediencia. Examina tu vida de honra y examina tu vida de lealtad. Examina hasta los pensamientos más internos, los pensamientos más escondidos, porque ellos son la entrada legal para los espíritus malignos. ¿Sabes que un pensamiento malo es una puerta abierta para que venga el enemigo o el espíritu de pobreza y ataque nuestra vida? No necesariamente tiene que ser relacionado con el dinero, si diezmo, no diezmo, si doy, no doy, si ayudo a los pobres. Un pensamiento malo que tú albergues en tu mente y ya te puede atacar un espíritu de pobreza. Hay que cuidar los pensamientos. La obediencia y buena administración generan prosperidad y estabilidad. No hace falta solamente obediencia, hace falta buena administración. Buena administración. Tenemos que ser prudentes a la hora de administrar nuestro dinero. Génesis 48:20 dice: y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Eran los hijos de José que le nacieron en Egipto. José lleva a sus dos hijos a su padre, a Jacob, y dice: papá, yo quiero que me los bendigas. Y su padre le dice: yo no pensaba que te volvería a ver a ti, y aquí me traes tus hijos y yo los puedo bendecir. Entonces el viejo hace algo muy, muy interesante. Antes se ponía la mano derecha sobre la cabeza del primogénito y se le transfería toda la bendición. Entonces Jacob coge a Efraín, que es el segundo hijo, y lo pone a su pierna derecha, y coge a Manasés y lo pone a su pierna izquierda. De manera que cuando Efraín está aquí, pone su mano derecha, y ahora ¿qué pasa? Automáticamente
la bendición de Manasés, que es el hijo primogénito, se transfiere a Efraín. De ahí que dice, ha puesto a Efraín antes de Manasés, y recibió toda la bendición. Por eso esa puerta es importante restaurarla en nuestra vida. Saber que somos hijos amados, saber que tenemos un Padre que es el dueño del oro y de la plata, y negarnos o rechazar ese espíritu de pobreza y adquirir ahora lo que nos corresponde por derecho legal. Eso no es abusar de Dios, es nuestro derecho como hijos, es nuestro derecho. Pero ¿sabes qué pasa? Que estaba condicionado a la obediencia y a la fidelidad de Efraín. En Oseas 4:17 el Señor lo advierte una y otra vez y le dice: ten cuidado con los ídolos, ten cuidado, no te mezcles con gente pagana, ten cuidado porque puedes cancelar tu bendición. Y Efraín no presta atención. Entonces al final manda al profeta Oseas y le dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo, lo desecha. Entonces la bendición está condicionada en nuestra vida. Lo que no está condicionado es la salvación, porque ella es por fe. Entendámoslo, la salvación es gratuita para nosotros, pero las promesas y las obediencias no. Les digo, las promesas y las bendiciones no, están ligadas directamente con nuestra obediencia y lealtad. Y llega un momento cuando cuando se divide el reino de Israel en dos partes, Efraín se queda en la parte norte, tiene su tierra ahí, toda su descendencia ahí, y empieza a mezclarse con otros pueblos. Al mezclarse con otros pueblos, daos cuenta que el pueblo de Israel no se podía mezclar, es decir, no se podía juntar ni casar con los hijos o con las hijas de otros pueblos, tenían que ser entre ellos. Eso habla de pureza. Ahora en nuestros tiempos no es válido, ¿vale? Para que me entiendas espiritualmente lo que significa. Llega un momento, se descarrían tanto el pueblo de Efraín y de Manasés, que empiezan a juntarse y empiezan a coger hijas de los asirios y entregar sus hijas también a ellos. Y hay una mezcla. Y hasta ahí no hay problema, que digamos, no es tan grave. Lo grave es cuando empiezan a servir a los dioses de ellos también. Y ahí es donde entran las doctrinas de los demonios, y de ahí nace el pueblo que te va a sonar ahora ya más conocido, los samaritanos, los de Samaria. El pueblo que según los israelitas es un pueblo inmundo, que no tiene herencia espiritual entre ellos porque son mestizos, son una mezcla de pueblos. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros no tenemos que mezclarnos con otras doctrinas, no tenemos que permitir la contaminación espiritual en nuestras vidas. Tenemos que cuidar esta puerta para no mezclarnos con doctrinas de demonios y así poder seguir nosotros, ser bendecidos y prosperados en todo. El pecado que le duele muchísimo al corazón del Señor es el pecado de la idolatría. Cuando empezamos a servir o ponemos otros dioses en el lugar de Dios en nuestra vida, tenemos que restaurar esta puerta. La bendición está ligada proporcionalmente a nuestra obediencia y lealtad al Señor. Y última puerta, 12, puerta de la cárcel. Nehemías 12:39. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Ananel y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Ahí se termina la reconstrucción, ahí termina toda la reedificación de las puertas y del muro, y ahí se completa la restauración de nuestras vidas también. ¿Por qué? Porque antes éramos esclavos, antes éramos prisioneros, pero ¿cuántos dan gracias por Cristo?
Damos gracias a Dios por Cristo, quien vino y nos hizo libres. La puerta de la cárcel. Romanos 6, 17, 18 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. De prisioneros a siervos de justicia, de esclavos a siervos de justicia, de gente vil y menospreciada que nadie contaba con nosotros a siervos de justicia hoy. Y todo gracias a Jesús. La iglesia, mis amados, debe ser un lugar de disciplina espiritual y de guía, enseñando la corrección y la obediencia a la palabra. La iglesia no es un club social donde la gente va a verse con otras personas. La iglesia no es un lugar donde la gente pasa el tiempo porque no tiene nada que hacer en su casa. La iglesia es un lugar de entrenamiento. La iglesia nos recuerda que aquí estamos para un rato solamente. Nos preparamos para la venida de Cristo y para el reinado y el gobierno de Jesús. Por eso necesitamos reconstruir esa puerta y tener presente la liberación que Jesús hizo en nuestras vidas. En ella aprendemos cada día en la iglesia más cómo salir de la cárcel, cómo romper nuestras cadenas por la palabra, mantenernos en la libertad que Dios compró para nosotros. No solamente cómo ser libres, porque he visto mucha gente ser liberada dentro de la iglesia y se ha ido de la iglesia y no ha permanecido en la libertad. Por eso tenemos que aprender, cuando Jesús nos liberta de algo, tenemos que permanecer en esa libertad. Preparación para los tiempos finales es lo que necesitamos dentro de la iglesia. Reconocer que Dios es juez supremo y que el pecado tiene consecuencias, pero también que hay libertad en Cristo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahí habla de dos torres. Si me puedes poner otra vez Nehemías 12:39. Con esto ya termino. No, te mentí, no termino. Pero que no lo veo ahí. Dice: y la torre de Ananael y la torre de Amea. Habla que estas torres estaban cerca del palacio. Cuando lees el capítulo entero, verás que esas torres están cerca del palacio, están cerca del rey. ¿Por qué? Porque el rey tiene que vigilar. Nos habla a nosotros que necesitamos una vigilancia constante. Necesitamos estar en alerta. No permitir hábitos, decisiones, relaciones, pensamientos, situaciones que nos lleven de nuevo a la cárcel. No permitir eso en nuestra vida. Tenemos que estar alerta. Tenemos que estar examinando nuestra vida. Tenemos que ver si hay alguna relación en nuestra vida que en vez de acercarnos a Jesús y a la vida llena de piedad y justicia, nos aleja más bien y ahora nos introduce doctrinas de demonios y nos mete una filosofía y un humanismo dentro de nosotros donde desplazamos a Jesús del trono y ponemos al ser humano en ese mismo trono que le corresponde al Señor. No sé si me he explicado. Hay que estar vigilando siempre en nuestra vida. Tenemos que estar siempre en alerta. Y hay un verso, bueno, son dos en el mismo Salmo 24, 7 y 8, que dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Qué me habla esto que yo no lo entendí hasta hoy?
Y hoy el Señor me lo habló, igual que me habló de que donde está la puerta cerrada, Jesús está llamando, que representa corazones cerrados también. El Señor nos quiere decir que cuando nosotros restauremos esas 12 áreas espirituales en nuestra vida, cuando reedificamos esas puertas en nuestra vida, cuando ponemos nuestra vida en orden con el Señor, cuando restauramos las puertas de nuestro interior, entonces el Señor se sentará o se sentirá invitado para entrar y gobernar en nuestra vida. Pero hasta entonces, siempre Él dice: vuestros pecados son como un muro que se levanta y nos separa, de manera que los que claman hacia el Señor no pueden ser escuchados, porque el Señor no puede oír a causa del grito de nuestros pecados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restaurar nuestro interior. Ahora, empezar a actuar y pensar de manera diferente, para que el Señor pueda sentirse invitado a nuestra vida y gobernar. ¿Sabes por qué? Dios jamás viola voluntades. Si no te has quedado con nada hasta ahora, quédate con esto: Dios no viola voluntades. El Señor solamente desciende y entra a lugares donde es amado y donde es invitado. Por eso yo te invito a que juntamente y personalmente reedifiquemos esas puertas en nuestras vidas, para darle el acceso al Señor plenamente en nuestras vidas, en nuestras casas, en el lugar donde más tiempo pasamos y en la iglesia también. Que como comunidad nos levantemos, nos esforcemos, seamos fieles a la obra de Dios y empecemos a construir. Amén. Ponte de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias por estas 3 semanas en las que tú nos has hablado, Señor, de la restauración de nuestro interior personalmente, pero restauración también en comunidad. Te damos gracias, Señor amado, porque tú eres fiel, que tú siempre nos muestras la salida, que tú siempre estás a nuestro lado,